Me alegro de tener una nuera comprensiva después del funeral de mi marido, mi suegra dijo esto mientras me echaba. La suegra, sin darse cuenta de nada, me despidió con una sonrisa radiante. Sin embargo, al día siguiente, el día que llegó a la casa de mis padres donde yo me alojaba con una mirada de pánico, esto indicaba que su plan para monopolizar la herencia de mi esposo no había salido como esperaba. La ley comenzó hace aproximadamente un año. La razón por la que empezamos a vivir juntos fue que mi suegro había fallecido. Mi suegra, que había vivido con mi suegro hasta que terminó, parecía ansiosa por vivir sola en el dos casas de familia numerosa. Pensé que si estuviera en su posición también me sentiría sola y ansiosa. Mi mamá quiere vivir con nosotros, así que como una vez en la vida, una petición, ¿podrías vivir con mi madre? Cuando mi esposo me preguntó esto, me di cuenta de que debía haberlo hecho. Estaba bastante desesperado por usar su petición única en la vida para su madre. Casi lloro, sin embargo, pronto me arrepentí de esta decisión, ya que ambos trabajamos, dividimos los gastos de manutención. Esto no cambió incluso después de que comenzamos a vivir con mi suegra, ya que no teníamos que pagar el alquiler. Es justo decir que incluso después de contribuir a los gastos de manutención de mi suegra, nuestra carga financiera disminuyó ligeramente. Aunque no tuvimos muchos problemas con los gastos de manutención, inesperadamente mi suegra comenzó a acosarme. Yo, que trabajo entre semana, solía compartir las tareas del hogar con mi marido. Parece que a mi suegra no le gustó que Emily obligara a John a hacer las tareas del hogar. Eso es escandaloso, obligar al cabeza de familia a hacer esas cosas. No eres apto para ser esposa. Pensé que era inusual que te criticaran así. Por compartir demasiado las tareas del hogar. Hoy en día no soy apta para ser esposa, pero soy el sostén de esta casa. Así es, ya que hay una diferencia de edad de 2 años, gano más, así que no es exagerado decir que soy yo quien sostiene esta casa. Podrías decirle a tu madre que soy yo la que gana más, de lo contrario tendré que seguir haciendo todas las tareas del hogar. Tareas. Si ella sabe que soy el sostén de la familia, podemos compartir las tareas como antes, cierto, pero mi esposo dijo que está bien, se lo diré, pero no se haga ilusiones demasiado. En ese momento sentí la verdadera intención de mi esposo. Si él deja que su madre siga pensando que él es el cabeza de familia, puede evitar tareas domésticas adicionales. ¡Qué hombre tan mezquino! Esta es la primera vez desde nuestro matrimonio que pienso en mi esposo de esta manera. Eventualmente, después de haber sido etiquetado como un fracaso esposa, terminé haciendo todas las tareas del hogar sola. Mi suegra es ama de casa a tiempo completo. Ella no trabaja, entonces debería ser ella quien comparta las tareas del hogar. Es casi ridículo que ella no esté cumpliendo con su rol de ama de casa. Mi esposo, ahora liberado de las tareas domésticas, comenzó a salir solo en sus días libres. Sale de casa con ropa informal a pesar de decir que está trabajando. No puedo evitar dudar si está trabajando. Además de su supuesto trabajo, los fines de semana comenzó a revisar con frecuencia su teléfono inteligente. ¿Está mirando? Aunque tengo curiosidad, siempre lleva su teléfono consigo, así que no tengo oportunidad de comprobarlo. Rara vez trabaja horas extras. Por lo general, llega a casa a la hora habitual o una hora tarde. Sospeché que estaba haciendo trampa, pero lo vi venir. Estar en casa como este entre semana me hizo dudar en este momento. No sabía cómo confrontarlo sobre su misterioso comportamiento. Sin embargo, unos meses más tarde quedó claro que algo andaba mal con el comportamiento de mi esposo. Él siempre había contribuido con su parte de la vida. Gastos todos los meses sin excepción, pero ahora en lugar de los $670 habituales, estaba aportando solo $600 o $540. Pensé por qué, de repente, lo confronté de inmediato. Oye, los gastos de manutención eran cortos en $670. ¿Por qué? Podría haber sido un poco duro, pero soy estricta con el dinero, ya que mi esposo ha estado conmigo durante muchos años. Debería saber esto. Tenía curiosidad por ver cómo explicaría bien esto acerca de que la empresa ha tenido un mal desempeño, por lo que mi salario se redujo un poco. Por eso va a ser difícil contribuir con $670 para gastos de manutención por un tiempo. Está bien, es cierto. Nunca escuché que tu empresa tuviera un mal desempeño. Es cierto, no es algo que digas abiertamente afuera, así que es natural que Emily no lo sepa. Es por eso que por ahora necesito que lo hagas. Tengo a Emily y Rose, ¿por qué lo haría? Sí,
Su respuesta hizo que pareciera que realmente no estaba haciendo trampa, pero entonces, ¿cuál podría ser la razón de sus continuas salidas con el pretexto de trabajar los fines de semana? ¿Qué más? ¿Podría estar consumiendo tanto de su tiempo? Eso es lo que me preguntaba al final. Decidí que la forma más rápida de descubrir qué estaba haciendo mi esposo era contratar una agencia de detectives, pero antes de que pudiera obtener los resultados, algo grave le sucedió unos días después. Durante el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido y resultó ser el jefe de mi esposo. Es esta señorita Emily. Puse mi mente en el caos por un momento, su vida en peligro. Volviendo a la realidad, le informé a mi jefe y me dirigí al hospital. En el camino seguí deseando que sobreviviera. Tengo tantas cosas que quiero preguntarle. Al llegar al hospital se enteró que mi esposo había muerto instantáneamente. Estaba esperando el semáforo en verde en una intersección. Lo atropelló un auto tratando de esquivar a otro vehículo que se había pasado un semáforo en rojo. No tuvo ninguna posibilidad contra el impacto y así murió. Como tan pronto como me enteré de su muerte, me invadió un torrente de cosas que hacer. Tenía experiencia con los preparativos para el velorio y el funeral del año pasado, cuando murió mi suegro, pero en aquel entonces tenía a mi marido. Ahora tenía que hacerlo. Estaba completamente sola. Mi suegra estuvo en unos días y no podía hacer nada. De vez en cuando se alejaba a algún lugar, probablemente a lugares llenos de recuerdos de mi esposo. De hecho, perder a un esposo y a un hijo en un periodo tan corto debe ser increíblemente impactante. Ahora tengo que ser fuerte. También tuve que preparar a mi hija Rose para un futuro solitario. Le conté a Rose sobre la muerte de su padre. Tu padre estuvo involucrado en un accidente automovilístico y falleció. De ahora en adelante solo somos tú y yo. Tenemos que vivir fuertes juntos. No estoy seguro de cuánto entendió, pero sentí que era necesario decírselo y finalmente terminamos el velorio y llegamos al día del funeral. Una vez que comenzó el funeral, la tensión se rompió y no pude dejar de llorar. Mi suegra Rose está relacionada por sangre, pero se parece más a la hija de Emma, así que yo tampoco la necesito, así que llévate a Rose contigo cuando te vayas. Ella dijo esto mientras se reía. ¿Cómo pudo decir esas cosas en un funeral? Cuando estoy llorando así, mis lágrimas se detuvieron por el shock. De todos modos, decidí mantener la calma hasta el funeral. Se tranquilizó demasiado con este pensamiento. Me alejé de mi suegra. No podía olvidar su cara sonriente. Pensé que merecía algún tipo de venganza después del funeral. Me preparé para irme empacando solo lo esencial para Rose y para mí. Le dije esto a mi suegra. En cuanto a la herencia de John, renuncié a reclamarla. Puedes tenerlo todo, yo me encargaré del papeleo. Entonces el rostro de mi suegra se iluminó de alegría. Oh, me alivia tu comprensión. Me preocupa que puedas exigir la herencia de John. Te dejo todo. Bueno, después de decir eso, ella felizmente regresó a su habitación. Mi suegra también, murmuré y salí de la casa con Rose a pesar de comenzar a vivir juntas porque se sentía sola viviendo sola. Parecía muy feliz ahora. No podía entender que era tan agradable para ella. Los que fuimos expulsados fuimos a casa de mis padres. Después de llegar les conté todo lo que había pasado. Mi padre se indignó. ¿Qué clase de madre es ella? Su principal preocupación después de la muerte de su hijo es la herencia. Y expulsarte así es despreciable. Entonces comenzó a discutir nuestro futuro. ¿Cuánto era la herencia de John? ¿Puedes arreglártelas sin ella? Estaba preocupado, pero la verdad es que no tendríamos problemas sin la herencia durante el último mes o 2, sin embargo, no ha habido contribuciones financieras de mi esposo. Y es importante ahorrar. Gracias. Le expresé mi gratitud a mi padre por la herencia de mi esposo. Le mostré a mi padre algo. Era algo que acababa de llegar a la casa de mis suegros ayer. El documento se titulaba El informe de investigación de conducta de John. Era impactante. Revelaciones sobre la verdadera naturaleza de mi esposo. Llegó el día siguiente. Todavía estaba en casa de mis padres tomándome un tiempo libre debido a la licencia por duelo de John. Justo cuando estaba contemplando qué hacer a continuación el timbre sonó incesantemente. Molesto por el timbre persistente, me preguntaba quién podría ser. Cuando respondí encontré a mi suegra parada en la puerta, pálida como un fantasma. Respondí por el intercomunicador y ella comenzó a gritar: Emily, lo sabías todo y saliste de la casa, ¿no es así? ¿Cómo pudo John tener tanta deuda? ¿Por qué no me dijiste que sus gritos eran tan fuertes que molestaban a los vecinos? Salí rápidamente para calmarla.
suegra, por favor, deja de gritar delante de la casa de otra persona. Es indecente. Si sigues así tendré que llamar a la policía. La mención de la policía pareció asustarla y dejó de gritar. Está bien, lo entiendo, podemos hablar tranquilamente. Por favor, no llames a la policía. ¿Y qué quieres? Te dije ayer que no deberíamos contactarnos más, ¿no? Dije fríamente. Bueno, se trata de la herencia de John. No podía dejarla entrar. Sin embargo, mi suegra no se iría simplemente con una simple sí. Decidimos ir a un café cercano. Tan pronto como llegamos al restaurante, mi suegra comenzó la conversación. Emily, saliste de la casa tan fácilmente porque sabías que John solo tenía deudas, ¿cierto? Sí, así es, sí, así es. Me estás tomando por tonto. ¿Cómo sabías que John tenía deudas? John solía irse todas las semanas diciendo que trabajaba los fines de semana. Siempre mantenía su teléfono inteligente cerca y luego dejó de contribuir a los gastos de manutención. Inicialmente sospeché de infidelidad y contraté a una agencia de detectives para investigar. Sorprendentemente, descubrieron que era adicto al juego y tenía deudas. Solo me enteré completamente de esto anteayer, pero fue bueno saber que el día anterior me dijiste que me fuera. Me hizo sentir tranquilo al irme, pero estabas llorando en el funeral. Fue todo un acto. Estuve realmente triste en el funeral, pero después de considerar todo, incluida la deuda, pensé que era correcto irme. Como dijiste, por cierto, ¿sabes el monto total de la deuda de John? ¿Cuánto es? Recibí una demanda. Carta de hoy por $6,700 son $33,700 en total. Si no renuncias a la herencia terminarás cargando con esa deuda. ¿Estás seguro de que son solo deudas? ¿No hay nada más oculto el año pasado? John y yo heredamos una cantidad significativa de tu padre. De lo contrario, ¿por qué habría una deuda de $33,700? ¿Por qué estás tan obsesionado con la herencia que heredaste de tu esposo? En este momento, mi suegra, generalmente fluida, tartamudeó. Bueno, verás, la cuestión es que la herencia de mi esposo ya desapareció. Lo gasté todo. Tal cantidad era inapropiada. Esencialmente ella había comprado anticipando la herencia de mi esposo. Sus viajes después de su muerte ahora tenían sentido para mí. Me di cuenta de que no había forma de ayudarla, incluso pasar tiempo escuchándola. Parecía un desperdicio. Suegra, no puedo. No hagas nada con tu deuda. Te iba a ayudar con la renuncia a la herencia de John, pero tendrás que hacerlo tú mismo ahora. Ten cuidado con la fecha límite. Adiós. Diciendo que decidí irme. En cuanto a lo que pasó después, parecía que ella renunció a la herencia negativa de John. Sin embargo, no pudo hacer nada con respecto a su deuda de $13,500 y tuvo que pagarla ella misma. Trató de buscar ayuda de familiares, pero como sabían que ella me había echado el día del funeral, se difundieron rumores y no. Uno la ayudaría a su edad. Pagar una deuda de $13,500 es bastante difícil, ya que para nosotros Rose tuvo que cambiar de escuela, pero está asistiendo a su nueva escuela con energía. Poder vivir en la casa de mis padres me permite concentrarme en el trabajo y obtener un ingreso estable. Asegúrese de pasar tiempo de calidad con Rose, especialmente los fines de semana. Vamos a centros comerciales, visitamos parques temáticos y hacemos cosas que no podíamos hacer cuando John estaba vivo. Mis padres también muestran mucho amor y cuidado por Rose y ahora podemos pasar nuestros días